¿Es posible que una nación entera sobreviva y prospere viviendo físicamente por debajo del nivel del mar? En pleno siglo XXI, mientras las grandes metrópolis costeras del mundo como Nueva York, Miami, Venecia o Bangkok tiemblan ante la amenaza real del aumento global de los océanos, existe un pequeño país en el norte de Europa que lleva siglos ganándole la partida al Océano Atlántico. Los Países Bajos no son simplemente un territorio geográfico definido por fronteras políticas. Son, en esencia, el experimento de ingeniería hidráulica más grande, ambicioso y exitoso de toda la historia de la humanidad. En este vídeo, vamos a desglosar de forma exhaustiva y técnica el Plan Delta, una red de megaconstrucciones tan masiva, costosa y compleja que ha sido calificada oficialmente por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Analizaremos desde las compuertas móviles que pesan lo mismo que la Torre Eiffel hasta los diques submarinos que desafían las corrientes más violentas del Mar del Norte. Si quieres entender cómo la tecnología punta y la voluntad inquebrantable pueden salvar a una civilización entera de la aniquilación acuática, quédate hasta el final, porque esto es ingeniería colosal. Existe un lugar en nuestro planeta donde la geografía no es un destino inevitable dictado por la naturaleza, sino una construcción consciente y artificial de la inteligencia humana. Un lugar donde el mapa no se dibuja con lápiz sobre papel, sino con hormigón armado de alta densidad, acero de grado naval y una lucha milenaria contra el abismo azul. Ese lugar son los Países Bajos, una nación que, por pura lógica geofísica y geológica, no debería existir en la actualidad. Si hoy mismo, en este preciso segundo, se detuvieran las bombas de achique que trabajan sin descanso, si los sistemas hidráulicos automatizados se congelaran y las compuertas de acero se abrieran de par en par, ciudades enteras y centros neurálgicos como Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht desaparecerían bajo varios metros de agua salada en menos tiempo del que tarda en completar una rotación el Sol. Más de un tercio del territorio neerlandés se encuentra físicamente por debajo del nivel medio del mar, y otro tercio es críticamente vulnerable a inundaciones fluviales catastróficas. Sin embargo, los neerlandeses no han aceptado la derrota ante los elementos. A lo largo de los siglos, han levantado lo que hoy el mundo reconoce como la red de defensa hidráulica más avanzada de la historia. Una verdadera gran muralla china diseñada para detener no a ejércitos invasores, sino al poder destructivo del océano Atlántico mismo. Esta es la crónica técnica de cómo la ingeniería colosal logró lo que parecía una blasfemia contra las leyes naturales: ponerle frenos al Mar del Norte y rediseñar por completo la línea de costa de Europa. Antes de sumergirnos en los complejos cálculos estructurales de estas barreras titánicas y entender cómo funcionan sus mecanismos de defensa, recuerda que en este canal analizamos profundamente los proyectos que desafiaron las leyes de la física y la lógica. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Tu apoyo constante es el motor que nos permite seguir trayendo estas investigaciones de ingeniería colosal. Tu interacción, tus likes y tus comentarios son fundamentales para que podamos dedicar decenas de horas a investigar y redactar estos guiones masivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Para comprender la verdadera magnitud de este desafío de ingeniería, es imperativo retroceder en el tiempo y analizar la fragilidad inherente de esta tierra. Los Países Bajos son, geológicamente hablando, el gran desagüe de Europa occidental. Es un delta masivo y complejo formado por la desembocadura de ríos poderosos como el Rin, el Mosa y el Escalda, que arrastran sedimentos desde los Alpes y las llanuras centrales para depositarlos en una costa baja, arenosa y cambiante. Durante milenios, esta zona fue un pantano inhabitable, un laberinto caótico de turba, barro y lodo donde la marea entraba y salía a su antojo, remodelando el paisaje cada día. Los primeros pobladores de estas tierras, hace más de 2000 años, carecían de la tecnología necesaria para luchar frontalmente contra el agua, por lo que aprendieron a coexistir con ella de forma precaria. Construyeron los terpen, montículos de tierra artificiales sobre los cuales levantaban sus granjas, aldeas y cementerios, esperando que la marea alta de las tormentas no superara la altura del barro acumulado. Era una existencia dictada por las fases de la luna y la violencia de las tormentas invernales. Con el paso de los siglos, la ambición humana creció exponencialmente. En la Edad Media, comenzaron a aparecer los primeros diques rudimentarios de turba, líneas de defensa que intentaban mantener el agua salada fuera de pequeñas parcelas de cultivo para evitar que la sal quemara las cosechas. Pero el gran salto técnico, el momento que cambió el destino de la nación, llegó con la perfección del molino de viento. Estos icónicos gigantes de madera no se construyeron por estética o folclore. Eran bombas hidráulicas industriales impulsadas por la inagotable energía eólica del Mar del Norte,
diseñadas específicamente para extraer el agua de las zonas pantanosas y verterla en canales elevados, creando así los polders, tierras ganadas al mar que se convirtieron en el motor agrícola y económico del país. Sin embargo, esta victoria siempre fue frágil. Cada milímetro de tierra ganado era un milímetro que el mar, con una paciencia geológica, quería recuperar a toda costa. La ingeniería neerlandesa moderna no nació en un laboratorio, sino que se forjó en las cenizas de una tragedia nacional sin precedentes. El 1 de febrero de 1953, el país recibió un recordatorio brutal y sangriento de quién es el verdadero dueño de la costa europea. Una combinación meteorológica casi imposible de prever ocurrió esa fatídica noche. Una marea viva excepcionalmente alta, potenciada por la alineación de los astros, coincidió con una tormenta huracanada proveniente del noroeste, empujando una masa de agua masiva hacia el embudo natural que forma el Mar del Norte. Los diques medievales y las defensas de tierra, que habían resistido durante generaciones de campesinos, simplemente se desintegraron bajo la presión. El agua avanzó con una presión hidrostática incalculable, rompiendo barreras en más de 60 puntos de forma simultánea. En una sola noche, 160.000 hectáreas de tierra habitada quedaron sumergidas bajo aguas gélidas. El balance fue desolador y traumático. Casi 2.000 personas fallecieron ahogadas en sus propias casas mientras dormían, decenas de miles de cabezas de ganado se perdieron y la infraestructura económica de toda una región quedó en ruinas absolutas. Fue en ese momento de luto y desesperación nacional cuando nació el Plan Delta o Deltaverken. Holanda juró solemnemente que nunca más volvería a suplicar piedad al océano. A partir de ese momento, la relación del ser humano con el agua pasaría de ser una tregua incómoda a un dominio tecnológico absoluto. El Plan Delta fue aprobado por el Parlamento con una premisa técnica tan radical como eficiente: reducir la línea de costa en 700 kilómetros mediante el cierre de los estuarios. Los ingenieros jefes comprendieron que defender cada pequeño entrante de mar era una tarea logísticamente imposible y económicamente inviable. La estrategia maestra consistía en cerrar las grandes bocas de los estuarios del suroeste con barreras masivas de ingeniería pesada, convirtiendo el complejo laberinto de islas y canales en una fortaleza costera impenetrable. Imagina por un segundo el reto que esto representaba en las décadas de los 50 y 60, antes de la existencia de las computadoras modernas o los materiales compuestos actuales. No se trataba de construir en tierra firme sobre roca sólida. Aquí, el suelo de cimentación es lodo, arena movediza y sedimentos fluviales inestables. Las corrientes en los canales del Escalda son tan violentas que pueden arrastrar bloques de hormigón de 10 toneladas como si fueran simples canicas. Para solucionar esto, los ingenieros de la Comisión Delta tuvieron que inventar una rama entera de la ciencia desde cero: la ingeniería hidráulica de alta mar. Tuvieron que construir barcos que eran auténticas factorías flotantes, como el mítico buque Cardium, diseñado exclusivamente para colocar alfombras protectoras de asfalto, grava y polímeros en el fondo marino antes de colocar los pilares, evitando así que la erosión de las corrientes submarinas socavara las bases de las estructuras. Cada paso del Plan Delta fue un territorio inexplorado donde se mezclaban la física de fluidos de vanguardia, la geotecnia avanzada y la arquitectura colosal de defensa. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita si te apasionan estos desafíos tecnológicos que parecen imposibles. En Ingeniería Colosal analizamos cada detalle para que comprendas la magnitud del esfuerzo humano. Tu apoyo es lo que nos permite seguir produciendo este contenido educativo y técnico de alta calidad. Continuamos con el análisis de las estructuras más impresionantes de este muro de agua. Uno de los hitos más impresionantes y visualmente impactantes de esta muralla es, sin duda, la Oosterscheldekering, la barrera del Escalda Oriental. Originalmente, el plan de 1953 contemplaba cerrar este brazo de mar con un dique de arena y piedra convencional, convirtiéndolo en un lago de agua dulce estancada. Pero aquí surgió un conflicto histórico que cambiaría la filosofía de la ingeniería para siempre: la conciencia ecológica. Los pescadores de la zona y los biólogos marinos advirtieron que cerrar el estuario por completo mataría uno de los ecosistemas más ricos de Europa y destruiría la centenaria industria de las ostras y mejillones que alimentaba a miles de familias. Tras años de intenso debate nacional y presión social, el gobierno neerlandés tomó una decisión sin precedentes en la historia de la obra pública: construir una barrera abierta, algo que nunca se había intentado a esa escala planetaria. La estructura final resultante tiene 9 kilómetros de longitud total y se sostiene sobre 65 pilares de hormigón pretensado que son, en esencia, rascacielos sumergidos de 50 metros de altura.
Cada uno de estos pilares individuales pesa la asombrosa cifra de 18.000 toneladas. Estos gigantes de concreto se fabricaron en un dique seco especial y, mediante barcos de elevación pesada de diseño único, se transportaron y hundieron en su posición exacta en el lecho marino con un margen de error de pocos milímetros, desafiando las corrientes de marea. Entre estos pilares se instalaron compuertas de acero de 500 toneladas cada una. En condiciones climáticas normales, las compuertas permanecen levantadas, permitiendo que la marea entre y salga con libertad, manteniendo vivo y productivo el ecosistema salino. Pero cuando los sensores digitales de última generación detectan que el Mar del Norte se eleva peligrosamente por encima del nivel de seguridad, el sistema hidráulico más potente del mundo baja las compuertas de forma sincronizada, convirtiendo temporalmente el estuario en un lago blindado contra el oleaje. Es la fusión perfecta entre el respeto absoluto a la biología marina y el poder bruto del acero y el hormigón. Para proteger el puerto de Róterdam, el más grande, estratégico y transitado de todo el continente europeo, no se podía utilizar una barrera fija ni siquiera una con pilares permanentes. Los gigantescos barcos portacontenedores modernos, de más de 400 metros de eslora, necesitan entrar y salir del puerto las 24 horas del día, los 365 días del año. Cerrar el acceso de forma permanente habría supuesto un suicidio económico para toda la Unión Europea. Por ello, a finales de los años 90, la ingeniería neerlandesa diseñó y ejecutó la Maeslanckering, posiblemente la máquina móvil más grande y compleja construida por el hombre en el siglo XX. Esta maravilla consiste en dos puertas flotantes de acero gigantescas, cada una con la longitud equivalente a la Torre Eiffel si la tumbáramos de lado sobre el canal. Estas puertas están conectadas a las orillas mediante brazos de acero articulados que son las estructuras móviles más grandes del mundo. Su funcionamiento es una lección magistral de física aplicada. Cuando se aproxima una tormenta de categoría histórica, las puertas, que normalmente descansan secas en diques laterales para no obstruir el tráfico naval, se llenan de aire comprimido para flotar y son empujadas suavemente hacia el centro del canal por motores eléctricos de precisión. Una vez que se unen perfectamente en el medio del cauce, se abren válvulas masivas para que el agua de mar inunde el interior de las puertas, haciendo que éstas se hundan por su propio peso hasta sentarse firmemente en un lecho de hormigón preparado en el fondo del canal, creando así un sello hidrodinámico hermético. Lo más fascinante desde el punto de vista mecánico es la articulación de bola que une los brazos a la tierra firme. Es una esfera de acero macizo de 10 metros de diámetro, fabricada con una tolerancia de micras, que permite que la estructura completa se mueva y pivote con la fuerza de las olas sin fracturarse por la tensión estructural. Es, literalmente, ingeniería aeroespacial aplicada a la defensa costera a escala masiva. Pero la ingeniería neerlandesa no se detiene en la construcción de barreras, también domina la física de suelos y la dinámica de costas. Un dique no es simplemente un muro de contención. Hay que entender y calcular la presión hidrostática lateral y el efecto de erosión del oleaje constante. Un muro vertical puro recibe toda la energía cinética de la ola de un solo golpe, lo que acabaría por fracturarlo. Por eso, la ingeniería del Plan Delta prefiere los diques con pendientes extremadamente suaves, recubiertos de piedras de basalto natural o bloques de hormigón entrelazados de diseño geométrico avanzado. Estos bloques, conocidos técnicamente como acrópodos, tienen formas complejas diseñadas específicamente para disipar la energía cinética del agua mediante la turbulencia. Cuando la ola golpea la barrera, el agua se divide y pierde su fuerza destructiva en los huecos calculados entre los bloques, reduciendo el impacto final sobre el núcleo de la estructura. Además, bajo esta armadura exterior de piedra y hormigón, existen capas estratégicas de arena compactada, arcilla impermeable y geomembranas sintéticas que evitan que el agua se filtre hacia el interior del dique. Si el núcleo de un dique se satura de agua, pierde su estabilidad interna y puede colapsar catastróficamente por su propio peso en un proceso conocido como licuefacción. Mantener este equilibrio entre peso, fricción interna y permeabilidad controlada es lo que diferencia un dique neerlandés de cualquier otro muro en el mundo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de estas explicaciones técnicas. Tu apoyo nos permite seguir investigando la ciencia detrás de las megaconstrucciones más asombrosas del planeta. Sin embargo, el Plan Delta no es una obra estática o terminada. Es un organismo tecnológico vivo que debe evolucionar para enfrentar la mayor amenaza existencial de nuestro siglo, el cambio climático y el deshielo de los casquetes polares. A medida que el nivel medio del mar sube de forma global, los diques que ayer se consideraban inexpugnables hoy empiezan a parecer peligrosamente bajos. Ante esta realidad,
los ingenieros de los Países Bajos han tenido que realizar un giro copernicano de 180 grados en su filosofía de diseño. Ya no hablan únicamente de luchar contra el agua mediante la fuerza bruta del cemento, sino de darle espacio al agua para que fluya de forma controlada. Este es el concepto revolucionario detrás del megaproyecto nacional Ruimtebur de Riviero Espacio para el Río. Han comprendido tras siglos de experiencia que si sigues levantando muros infinitamente altos, tarde o temprano la naturaleza encontrará una grieta o una debilidad por la cual irrumpir. La nueva estrategia de vanguardia consiste en mover los diques fluviales hacia atrás, ensanchar los cauces naturales de los ríos y crear zonas de inundación controlada en áreas rurales. En lugar de proteger cada milímetro cuadrado de suelo a toda costa, han diseñado parques inundables y terrenos agrícolas que pueden llenarse de agua de forma segura cuando los caudales del Rin o el Mosa alcanzan niveles récord debido al deshielo en los Alpes. Es una profunda lección de humildad ante la potencia de la naturaleza. La ingeniería más inteligente y avanzada no es la que intenta aplastar el medio ambiente, sino la que sabe predecir su comportamiento físico y fluye armónicamente con él. Otra innovación que está dejando boquiabiertos a los ingenieros de todo el mundo es el uso inteligente de la propia naturaleza como herramienta activa de construcción costera. En la costa de la provincia de Holanda Meridional, los científicos han creado el Zandmotor o motor de arena. En lugar de recurrir al método tradicional y costoso de dragar arena anualmente para colocarla de forma artificial en las playas erosionadas por el viento, vertieron 21 millones de metros cúbicos de arena en un único punto estratégico, formando una península artificial masiva en forma de gancho. La idea brillante es dejar que las corrientes marinas naturales y el viento dominante distribuyan esa arena de forma gradual y uniforme a lo largo de toda la costa durante los próximos 20 años. Es, en esencia, ingeniería pasiva a una escala planetaria, utilizando la energía cinética del propio océano para reparar y fortalecer las defensas naturales del país sin intervención humana constante. Esto demuestra de forma fehaciente que Holanda sigue estando varios siglos por delante de cualquier otra nación en la gestión integrada de zonas costeras. El mantenimiento técnico de estas estructuras es, por sí solo, una tarea hercúlea y perpetua. Cada compuerta de acero debe ser monitoreada constantemente contra la corrosión galvánica y salina, cada sistema de actuadores hidráulicos debe ser probado bajo estrés mensualmente, y los sedimentos acumulados en el lecho marino deben ser dragados con precisión quirúrgica para evitar que bloqueen los mecanismos móviles de las barreras. El costo financiero total de mantener este sistema de defensa en perfecto estado de funcionamiento es sencillamente astronómico. Los Países Bajos destinan anualmente más de 1.200 millones de euros del presupuesto nacional únicamente para el mantenimiento preventivo y las pequeñas mejoras tecnológicas del Plan Delta. Sin embargo, si comparamos ese gasto recurrente con el valor económico total de lo que estas estructuras protegen de forma efectiva, la perspectiva cambia radicalmente. Protegen más de 2 billones de euros en infraestructuras críticas, industrias de alta tecnología y, lo más importante, la vida y el hogar de 17 millones de ciudadanos. Desde este punto de vista, la inversión en el Plan Delta es, probablemente, la más rentable y eficiente en la historia de las finanzas públicas mundiales. Gracias a este despliegue de ingeniería colosal, el riesgo estadístico de una inundación catastrófica en las zonas más densamente pobladas de Holanda es de menos de una vez cada 10.000 años. Para que tengas una referencia comparativa, en ciudades modernas de Estados Unidos como Nueva Orleans, antes de que el huracán Katrina demostrara la vulnerabilidad del sistema, el estándar de protección aceptado era de tan solo una vez cada 100 años. Holanda es, técnicamente, 100 veces más segura que las metrópolis más avanzadas de Norteamérica frente a él.